Muy buenas noches, esto es Punto de Vista, sí, nuevamente este fin de semana ingresando a sus hogares a través de una edición más de nuestro programa. Vamos a iniciar comentando un hecho que ha dado mucho que hablar en los últimos días, el posible audio que se ha dado a conocer en conferencia pública por los familiares de Elisban Vergara Ventura. ¿Quién es Elisban Vergara Ventura? Es una persona que está internada en el penal Cristo Rey de Cachiche por acusado, y así lo reconoce el acta, como autor de violación de 2 menores de edad en el sector de Santa María, en la parte de atrás, Pueblo Joven Santa Rosa. Esta semana se ha querido dar a conocer que la ex jueza Norca Monzón, quien ya no pertenece al Poder Judicial, estaría coludida con el presidente del Poder Judicial, nada menos que con el doctor Bonifacio, cobrando una suma de $20,000 para que le den la libertad según el proceso que se está dando en estas audiencias ya como autor a Elisban Vergara Ventura. Aquí hay un hecho particular. Primero, quien está ejerciendo presión, según a decir de los propios familiares, la señora Carmen, madre del niño y la niña violada, es el señor regidor Elisban Vergara, dueño del Chifa Central, que en su condición de empresario no tiene nada, pero sí, si hubiera una relación como autoridad, él es regidor de la Municipalidad Provincial de Ica. Recuerden que ya hay una persona sentenciada por cadena perpetua, internado también en el penal Cristo Rey de Cachiche. Este caso no viene desde ahora, viene desde el año 2002. Estas 2 personas se fugaron del país, fueron a Venezuela y luego han sido capturados por la policía y el Interpol y traídos. El hecho, nosotros lo hemos comentado en algunos otros programas porque también a decir de la señora Carmen, madre de los niños violados, la familia de Elisban Vergara Ventura sacó un panfleto, el Poder Judicial saca un boletín que dice boletín judicial y en este boletín aparentemente del Poder Judicial aparecieron los rostros de los niños violados con los datos completos cuando eso es un delito, pero cuando fuimos y hablamos con el representante del Poder Judicial nos dijo que en ningún momento ese boletín era oficial del Poder Judicial. Y este boletín se estuvo distribuyendo como un panfleto, agraviando y visibilizando quiénes habían sido los rostros, nombres y edades de estos niños violados. Entonces es un hecho que a todas luces no ha intervenido la Defensoría del Pueblo, no ha intervenido el Ministerio Público, el Poder Judicial, alguna instancia, a investigar qué ocurrió. ¿Quién publicó ese boletín? Porque todo indica que han sido los familiares de Elisban Vergara Ventura, quien está internado en el penal Cristo Rey de Cachiche y quien tuvo favores del INPE, de la Policía Nacional, no sabemos si también tuvo que ver el Ministerio Público, porque fue sacado del penal con algunos privilegios para ingresar, hacerse ver los dientes a un consultorio particular. Y fue una cámara de Ecotelevisión quien lo detectó y se dio a conocer. Entonces, hay varias irregularidades en este proceso. Y como la Comisión de Derechos Humanos de Ica promueve los derechos humanos, vigila el ejercicio de estos, pero además defiende, en especial de los niños, o sea, no hay una particularidad de las mujeres, de los hombres, de las personas desfavorecidas. Estamos con Eduardo Hernández Díaz, él es integrante del programa de infancia, niños y adolescentes, responsable del proyecto que viene trabajando el sistema de protección que favorece a los niños y adolescentes. Edu, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Primera línea, ustedes han estado informados de este hecho. Están trabajando con operadores de justicia, con funcionarios, con regidores y con actores del Estado. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurre, de lo que ha sucedido con este tema y que todavía va para más? Bueno, Charo, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación. Nosotros solamente mencionábamos que lo que tú cuentas como un hecho terrible es una constante a nivel del país. La Mesa contra la Violencia Familiar en el Perú informa, por ejemplo, que el año 2010 fueron 10.000 los hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes identificados en una primera instancia, Centro de Emergencia Mujer, de MUNAS, en todo el país. De estos 10.000 casos, solamente aproximadamente entre 2.000 y 3.000 pasaron un proceso de denuncia judicial. De estos pocos casos, solamente
cerca de 19 han sido sentenciados, tienen una sentencia firme. Por violación. Por violación. ¿Qué estamos hablando? Que cerca de 10.000 niños, niñas, adolescentes peruanos y peruanas no han encontrado justicia. No han sido protegidos en el sistema judicial peruano, que debería garantizar su protección, su identidad, la reserva, pero sobre todo sentir de alguna manera que se reivindica el hecho injusto que ha vivido este niño, niña, adolescente. En Ica no estamos muy lejos. En el primer trimestre del año 2011 se han registrado en el Centro de Emergencia Mujer, en toda la región de Ica, 3.000 casos. Enero, febrero y marzo. Estamos hablando casi en promedio de 1.000 hechos de violencia sexual por mes. Por mes. Estamos hablando de una cifra elevada, y más allá de los números, cada uno es un hecho, es un ser, un ciudadano que está siendo vulnerado en sus derechos fundamentales de protección. El sistema no está funcionando para los niños. Ahí va, Edu. Si bien la cifra nos interpela, ¿no? Estamos hablando de 10.000 en el país y 3.000 en Ica, solo en 3 meses, sentimos que en algún momento la responsabilidad de quienes operan la justicia no está funcionando. Y ahí entramos al sistema de protección del niño. En primera instancia, acá se está involucrando el acto de corrupción al Poder Judicial, a la policía, al INPE y al Ministerio Público. Una cadena el cual el ciudadano acude para garantizar o pedir justicia. Entonces, ustedes, a través de este acompañamiento, ¿qué está pasando? En primer lugar, nosotros estamos sensibilizando a las autoridades, a la población en general, y estamos capacitándolo justamente para que no se siga revictimizando a los niños, niñas y adolescentes que por alguna situación adversa contra sus derechos ha tenido que iniciar un proceso en el sistema judicial que, como ya mencionábamos antes, no los protege. Por ejemplo, este hecho que tú mencionabas previamente, ya lleva 9 años que una persona, una niña, un niño, un adolescente no encuentra justicia. Son 9 años que sigue siendo víctima, más allá del hecho de agresión sexual del propio sistema que debería protegerlo. Las autoridades, por corrupción, por no priorizar la protección de los niños, siguen haciéndolos aún más víctimas. La Comisión de Derechos Humanos está articulando esfuerzos con diferentes instancias, con la población en las comunidades, pero también con las autoridades. Hemos iniciado trabajo con Gerencia de Desarrollo Social, con el mismo Poder Judicial, con los operadores, con la policía, pero realmente la tarea es bien difícil en el sentido de que a veces no hay voluntad política y apertura a considerar estos casos como prioridad en el trabajo. Sí, ahora, si bien hay un esfuerzo de sensibilizar, de informar, de enseñarle al quien tiene que manejarlo adecuadamente, pero bueno, se está orientando sobre estos actores que son en la mayoría autoridades. ¿Qué está pasando con la primera persona, que es el entorno, la familia, el hermano, el papá, el padrastro, el tío, el profesor, que son los que someten al niño a la violación? El 70% de las estadísticas nos mencionan que es un familiar, un conocido, alguien que tenía una responsabilidad sobre la víctima en el caso de niños, niñas y que muchas veces no denuncia a la familia, claro, ¿no? Justamente porque se sienten más víctimas seguramente del proceso que podrían iniciar. Nosotros hemos dicho que el año pasado han habido 10.000 casos identificados, pero ¿cuántos más no se han identificado, ni siquiera denunciados en algún nivel del sistema de protección? Están hablando algunas estadísticas que podrían ser 30.000, o sea, ya es demasiado. Como sociedad somos aberrantes en la protección contra los niños, no estamos haciendo nada con ellos en ninguna de las instancias. El sistema no los protege, el sistema los sigue haciendo víctimas, el Estado no invierte en la protección de los niños, más allá de hacer esfuerzos en educación, en nutrición. El tema de la protección es fundamental y es un proceso integral que nos involucra a Estado y a sociedad civil. ¿Cómo darnos cuenta quién debe identificar que una persona, en este caso un niño, es víctima? ¿Tiene que ver el profesor, la maestra, el papá, la mamá? Por lo general están todo el día trabajando, el hermano mayor. Si en ese entorno es donde se suele dar este tipo de situaciones de acoso o de violencia. El niño, por su propia dinámica de vida, se desarrolla en 3 dimensiones: en la familia, en la comunidad y en la escuela. Y en ambos espacios los adultos son los responsables de estos niños, ya sea que pase más tiempo en uno o en otro lugar. El adulto referente del niño es el que debería protegerlo. Pero es más, los propios niños están teniendo iniciativas de prevenir la violencia. Alcaldes escolares han iniciado acciones de sensibilización, por ejemplo,
ejemplo, pero su esfuerzo acaba en la prevención. En un proceso de denuncia son los adultos los que tienen que estar inmersos directamente y son ellos en estas dimensiones familiar, de comunidad o de escuela los que deben protegerlos, seas o no una autoridad, porque también los vecinos muchas veces no denuncian por no ganarse el pleito, deberían hacerlo porque los procesos garantizan también anonimato del denunciante. En todo caso, ¿qué busca esta campaña? ¿Qué busca este trabajo? Si bien capacitar a operadores de justicia o funcionarios más cercanos a la población, a la misma población sensibilizarla, ¿qué otro actor hay o qué se debe hacer? ¿Cuál es mi actitud de la persona que está en casa y decir, ¿qué hago? Un actor fundamental de esa campaña que nosotros iniciamos es el propio niño, niña y adolescente que está asumiendo acciones protagónicas de prevención de la violencia. Sin embargo, es fundamental, por ejemplo, que la población no sea cómplice de la violencia y denuncie si tiene un hecho no solo de agresión física, sexual, sino también física y psicológica. La denuncia, no seamos cómplices de este silencio que termina siendo o evidenciándose en el futuro con grandes traumas, no solamente en los niños, sino en el entorno familiar también, y por qué no decirlo, de la comunidad misma. Por eso lo que buscamos es fortalecer el sistema de protección, poner en evidencia que no estamos funcionando como sistema justamente, que debemos fortalecer y unir esfuerzos y considerar a los niños en ese proceso de la prevención y de protección a ellos mismos. Muy bien, Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Vista. Nosotros no agotamos el tema, vamos a seguir discutiendo. De hecho, luego de la pausa comercial tenemos también otro tema que está casi invisibilizado, es las inversiones públicas a favor de la niñez. Se habla mucho de infraestructura, pero no de mejorar condiciones de vida. Y tenemos la entrevista hecha a un especialista, pero agradeciéndole también a Edu Hernández por esta participación. Ya sabe que usted tiene una responsabilidad. 70% de personas que somete a un niño a violación está en el entorno más cercano del niño o de la niña. Eso es no solo gravísimo, sino preocupante. Significa que usted tiene que mostrar mayor atención en qué está pasando en ese entorno, ¿no? Y cuando decimos el entorno puede ser también el dirigente comunal o el vecino que se queda al cuidado del niño o la niña mientras usted trabaja. Sobre todo suele darse esto en los centros poblados, ¿no? Nos encontramos luego de la pausa comercial.